hay hermanos protestantes que siempre atacan al católico que no está formado en su fe, y entonces cuando le empieza a decir, mire, que no se puede tener imágenes porque la imagen está prohibida en la Biblia, le saca Éxodo 20, versículo 4, el Salmo 115. Inútil. Empiezan a meterle esa cizaña contra las imágenes. Y aparte de eso, hay algo curioso también con nuestros hermanos protestantes. Le llegó una horrible visión al respecto. Ellos utilizan la historia, pero a su conveniencia. Y cuando uno le mete historia, entonces no me hable de historia, solamente quiero que me hable con la Biblia. Cuando ellos usan la historia, pues precisamente ellos usan la historia cuando ellos de repente quieren asegurar, entre comillas, que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Pero cuando uno empieza a hablarles a ellos de historia, diciéndole, mira hermanito, así no es la cosa. Entonces, no me hable de historia, háblame solamente con la Biblia. Entonces, ellos son muy astutos. Entonces, cuando uno les baila en su pista, entonces ellos salen ya de una vez, pues, corriendo, ¿no? Lo siento, pequeña sabandija. De hecho, los hermanos protestantes ahora están usando el Dessinger. El Dessinger, el documento del Dessinger, para querer como confundir a los católicos que no están formados, diciendo, mire, su iglesia católica sí manda a adorar y usted me dice que no adora sino venera, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas. Fíjense por lo menos lo que dice el documento del Dessinger, pero en el numeral 601. Ese sí no lo citan. Mi mayor miedo es morir masticado. Ellos citan unos pasajes del Dessinger para querer confundir al católico, porque cuando ven el católico de que solamente dice, no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos, etcétera, etcétera, entonces pues quieren hacer ese juego de palabras, ¿no? Pero hay que saber todo su contexto. Bien, sabemos que el Dessinger, el documento del Dessinger, es una compilación de escritos que pues se hizo de todos los concilios que han existido en la historia, ¿no? Entonces, los 21 concilios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que dice el numeral 601, que explica mejor lo que quiere decir más adelante, ¿sí? Miren lo que dice el Dessinger en el numeral 601. Porque cuando con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales, y a tributarles el saludo y adoración de honor, no ciertamente de la tría verdadera, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honra con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos, porque el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora una imagen adora a la persona en ella representada. Es decir, que no está mal decir que nosotros adoramos a una imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen representa a la persona que nosotros estamos
venerando en ese momento. Cuando en la Biblia, concretamente en el Éxodo, leemos que se prohíbe tener imágenes, no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino a los ídolos. Hay una gran diferencia entre una imagen y un ídolo. Una imagen es cualquier tipo de estatua o de fotografía que representa a alguien o algo, representa, mientras que un ídolo es un falso dios que se pone en lugar de Dios, ocupa el lugar de Dios, como es el caso del becerro de oro en el Éxodo. Y no hay peligro de idolatría al decir de que se adora a la cruz, porque precisamente dice claramente el decir, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto. Es decir, el culto de adoración de honor que se le hace tanto a las Sagradas Escrituras, también se le puede hacer de igual manera a la cruz, a las imágenes de los santos, a la imagen de la Virgen, a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces no hay peligro de idolatría. No hay nada malo. Tenemos que recordar que en el año 787 se hizo el segundo concilio ecuménico de Nicea para precisamente atacar el nestorianismo y el monofisismo, que más adelante vamos a hablar al respecto. Oigan, no he terminado con ustedes. Los hermanos protestantes no se ponen de acuerdo cuando ellos empiezan a calumniar a la Iglesia Católica desde el siglo IV, porque ellos se agarran mucho en el siglo IV, ¿sí? Unos dicen, en el siglo IV la Iglesia Católica la fundó Constantino. Ojalá hubieran estado ahí. Otros dicen, en el siglo IV el cristianismo se paganizó porque Constantino metió las imágenes. ¿Pero de qué cosa están hablando? Otros dicen que en la Iglesia Católica son descendientes de los emperadores romanos. ¿Perdón? Otros dicen que la Iglesia Católica son los judíos que mataron a Jesucristo. Es que no lo entiendo. Los hermanos protestantes no se ponen ni siquiera de acuerdo en decir cómo surgió la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos solamente se agarran con Constantino. Por allá en el año 313 con el Edicto de Milán. Eres más que un par de cuernos. Y es algo totalmente absurdo y descabellado pensar de que Constantino fundó la Iglesia Católica, siendo él un emperador. ¿Por qué? Porque siglos después, en el siglo VIII, precisamente hubo una persecución nuevamente contra el cristianismo. ¿Y quién promulgó otra vez esa persecución? Nada más y nada menos que un emperador llamado el emperador León III. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque este emperador precisamente empezó como que coquetear con el Islam. Sabemos que el Islam, ellos para nada aceptan lo que son las imágenes. Bien, entonces hay que tener eso bien claro. Tenemos que tener bien claro eso, porque si no, entonces cualquiera va a, digamos, pues a creer en cualquier otra cosa. ¡Santa vaca bárbara! En el Edicto de Milán del año 313, ¿quién estaba de papa? Estaba nada más y nada menos que San Melquiades. San Melquiades era el papa número 32. Cambia esa cara. Antes de ese papa era San Eusebio, que era el papa obviamente número 31. Este es un momento muy especial. San Marcelino era el papa número 29 y este papa gobernó entre los años 296 al 304. He esperado este momento toda mi polvosa y maloliente vida, amigo. Ya de ahí ya es una falacia decir que pues el emperador Constantino fundó la Iglesia Católica. Jamás y nunca. Ahora, por allá, cuando estaba el emperador San Marcelino,
por allá en el año, como ya dije, 299 al 304. ¿Quién estaba de emperador en aquel entonces? Nada más y nada menos que Diocleciano y César Galerio. ¿Ok? Entre esos años, los emperadores fueron ellos. No miente. Tenemos que saber que en el periodo de la historia del cristianismo hubo varios episodios de iconoclasia. ¿Qué es la iconoclasia? La iconoclasia es precisamente cuando se destruyen las imágenes, ¿sí? Entonces, de hecho, el Islam empezó precisamente con esto de destrozar las imágenes y todo lo demás. ¡Cálmate tú, hombre! En el Corán y en el Hadices aparecen citas como estas. Miren lo que dice esto. El Corán, en el Shura, en el número 7, versículo 27, dice lo siguiente: Di, ¿quién os prohíbe que adornéis a Alá como Él os ha creado, aunque a algunos les haya inspirado el diablo para ser dioses de sus semejantes? Dice por acá el Shura 21:58. Este es del Corán. Dice: y de este modo es como les hicimos a los idólatras ver que su acción era mala y les arrasamos completamente. Ahora en el Hadices, en el Bukhari 31:10, dice lo siguiente: el mensajero de Alá, la paz sea con él, entró a la Kaaba y vio imágenes allí, así que las destruyó con su bastón y dijo: que Alá maldiga a los que hicieron estas imágenes. Luego recitó y di: la verdad ha llegado a la falsedad se ha desvanecido. Ciertamente la falsedad se desvanece rápidamente. Esto es enseñanza del Islam. Por eso ellos, los protestantes, en su gran mayoría, en sus iglesias, ellos siempre sacan la bandera de esas tierras, ¿no? Del judaísmo y de todo eso, ¿no? Vamos con eso. Otro, el Bukhari 59:59. Dice: el mensajero de Alá, la paz sea con él, dijo: quien haga una imagen en este mundo, se le pedirá que sople un espíritu en ella en el día de la resurrección y no podrá hacerlo. Y así sucesivamente hay infinidad de versículos que hablan contra las imágenes en el Islam, con el Corán y lo que es el Hadices. Por eso, por allá nuevamente, vuelvo y repito, el emperador León III, en el siglo VIII, pues promueve lo que es la iconoclasia. ¿Por qué? Porque el emperador León III quería obviamente unificar al imperio romano, tanto político como religioso, y hacer nuevamente la religión de adoración solamente a los romanos, y pues necesitaba acabar con todo lo que representaba el cristianismo. Por eso es una falacia cuando un hermano protestante te diga que el emperador Constantino fundó la Iglesia Católica y que los emperadores son los que empezaron el papado, cosa que es totalmente absurdo. Porque un mismo emperador empezó con la iconoclasia. No lo digas. Ahora, otro periodo de iconoclasia, obviamente inspirado por este primer periodo de iconoclasia, fue precisamente el que hizo Zwinglio
por allá en el año 1524, Les contaré a todos. cuando precisamente del siglo XVI sale Martín Lutero con la reforma, la mal llamada Reforma Protestante. También Lutero tiene precisamente una cucharada de su propia medicina. Así como Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica por la sola Escritura, también con la sola Escritura se le rebeló Calvino, fundó la Iglesia Calvinista y luego le siguió Zwinglio, y así empezó ese desorden en el mundo protestante, a que cada quien funde una iglesia a su manera, como le vengan ganas. Nos meten en cajas por error. Porque en la Biblia se prohíbe las imágenes. Fíjense, cuando habla Éxodo 20, versículo 4, es porque precisamente se hacían imágenes de dioses falsos, ¿sí? ¿Y qué hacían esos dioses falsos? Precisamente llamaban a ser desobedientes a Dios. Es decir, iba contra la ley moral del hombre. Ejemplo, los adoradores de los Baal, de Baal, de Acera, de Dagón, de Moloch. Estos dioses falsos eran dioses que promovían fornicación, sacrificios humanos, sacrificios de animales, cosa que era contrario y que es contrario a la ley de Dios. Nos salvamos gracias a ti. Por eso se prohíben las imágenes, y es por eso que desde los primeros siglos después de Cristo, primero, segundo, tercero, hasta el séptimo siglo, no había imágenes como tal de santos ni nada por el estilo, pero sí habían lo que son precisamente dibujos en las catacumbas, y de eso hay muchas pruebas. Ahora bien, ¿por qué los cristianos en aquel entonces no hacían imágenes? ¡Ni idea! Por dos motivos. Primero, porque todavía se tenía, digamos, como que esa idea de que hacer imagen era adorar a un dios falso. Y segundo, porque era minoría el cristianismo en aquel entonces, y eran personas que no tenían suficiente dinero. Entonces, para mandar a hacer réplicas, bultos de santos, etcétera, etcétera, o del mismo Cristo, no se podía porque no tenían recursos económicos. Solamente empezó a partir del siglo VIII, y es ahí donde se le cae la falacia de los protestantes diciendo que la Iglesia Católica empieza a tener imágenes en el siglo IV. Oigan, esa música cursi está venciendo la música diabólica. Porque Constantino tal con el edicto de Milán. Falso. En el siglo IV, ¿qué se hizo en el siglo IV? En ese concilio tan criticado por nuestros hermanitos protestantes. Pues en el siglo en el siglo IV, en el primer concilio ecuménico de Nicea, ¿qué se logró? ¿Qué se discutió? Precisamente se rechaza el arrianismo, también se hizo la creación del credo de Nicea, y se estableció la fecha de la Pascua. No deben saberlo. ¿Por qué surge el primer concilio ecuménico de Nicea? Tenemos que recordar que antes de ese concilio, los obispos que ya andaban por ahí no se podían reunir con facilidad por la persecución cristiana. Por eso hay datos históricos en el que se dice que en ese primer concilio de Nicea los obispos que estaban ahí todavía tenían en sus cuerpos las cicatrices precisamente de esa persecución. Por ti. ¿Por qué Constantino convoca a este concilio? Porque en ese periodo de año surge precisamente
Arrio. Y Arrio que enseñaba precisamente que Cristo no era Dios. Entonces, en eso se enfocó el primer concilio ecuménico de Nicea, para atacar el arrianismo, porque el emperador Constantino quería tener unificada a Roma. Y como ya se había nombrado como religión oficial el cristianismo, entonces necesitaba que no haya esas discrepancias dentro del cristianismo. ¡Dime a dónde vamos! Fue por eso que Constantino convoca el primer concilio de Nicea. Por eso es algo absurdo y descabellado decir que Constantino metió las imágenes en la Iglesia Católica, porque en ese tiempo no era preocupación de defender tal cosa. Lo que querían defender era también la Trinidad. Ahí fue donde en el primer concilio de Nicea también es donde se fija la doctrina de la Trinidad, el rechazo del arrianismo, vuelvo a repetir, la creación del credo de Nicea y el establecimiento de la fecha de la Pascua. ¡Uy, qué tierno! El concilio en el que participó Constantino, el que ayudó, digamos, con la logística, pues precisamente fue para poder unir a todos los obispos, para que los obispos pudieran discutir ese tema. ¿Por qué? Porque el año anterior al concilio de Nicea, Constantino gana una victoria en una batalla y logra precisamente la unión cívica de lo que es el Imperio Romano. Pero también necesitaba tener unida al Imperio Romano en la parte religiosa, es decir, en la parte cristiana. A casa. Constantino, con el edicto de Milán del año 313, lo que hizo fue precisamente darle libre culto a el cristianismo. ¿Ok? Ahora bien, en el concilio segundo de Nicea, ahí sí se tocó lo que son el tema de las imágenes, ¿sí? Pero, ¿por qué? Y de hecho, ese concilio se hizo en el año 787, cuando ya Constantino no existía. ¡El mejor! ¡Para el mejor! Ya Constantino había muerto, y en el año 787 se logra este concilio ecuménico de Nicea II. Ahora bien, ahí sí se trata el tema de las imágenes. Pero ¿por qué? Fíjense, en ese periodo de la historia, precisamente surgieron dos herejías, como lo es el monofisismo y el nestorianismo, en el segundo concilio de Nicea. Ya, no se enojen. Como estaba diciendo, en el segundo concilio de Nicea es donde sí se toca el tema de las imágenes. ¿Y por qué? Porque con el monofisismo y el nestorianismo precisamente enseñaban cosas erradas. ¿Por qué? El monofisismo, ¿qué enseñaba? Enseñaba precisamente en el siglo V, VI, por ahí, que había una naturaleza en la persona de Cristo, que era precisamente la divina. Su visión seguro mató a mi pez. Y el monofisismo nació precisamente para contrarrestar lo que es el nestorianismo, que el nestorianismo enseñaba que había dos naturalezas separadas de Cristo, como la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿sí? Es decir, Dios por un lado y humano por otro lado, ¿sí? O sea, la separaba, algo así como lo que hacen los protestantes. Los protestantes prácticamente se basan en lo que es el nestorianismo. Ven con nosotros. Por eso es que la Biblia prohíbe las imágenes, porque las imágenes que se hacían en ese tiempo era solamente para los dioses falsos,
En cambio, como ya dije al principio de la transmisión, que el numeral 601 del Dessinger precisamente describe bien lo que nosotros hacemos con las imágenes. Dice, porque cuando con más frecuencia son contemplados por medio de su representación de la imagen, tanto más se mueven lo que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y atributarles el saludo y adoración de honor. Óigase bien. Y al saludo y adoración de honor. No ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, es decir, a nuestro Padre Creador, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se les honra con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos. Porque el honor de la imagen se dirige al original. Óigase bien, porque el honor de la imagen se dirige al original. Y el que adora a una imagen, adora a la persona que ella representa. De hecho, para que sea idolatría, pues precisamente le enseña la palabra de Dios, tiene que ser con espíritu y verdad. Recordemos que los adoradores de Dios son de espíritu y verdad. Y para ser un idólatra hay que adorar en espíritu y verdad otra cosa fuera de Dios. ¿Ok? Es decir, quitándole el puesto de Dios.